Ya. Buenas noches, jóvenes. Vamos a resolver el examen de admisión de la uni. Vamos a empezar por el química. Correcto. El primer problema. ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta? A ver, un pequeño repaso de la teoría. Nosotros sabemos, aquí yo tengo el átomo. Ahí están sus electrones. Aquí está el otro nivel y aquí está el otro. Estamos aquí tendrán sus electrones, su electrón, su electrón. ¿Qué sucede cuando el átomo gana un electrón? ¿Qué va a suceder? Gana un electrón. A ver, yo tengo el átomo, vamos a imaginar que gana un electrón. Al ganar un electrón, va a ganar un electrón, va a aumentar su nivel de energía, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder con el radio del átomo? ¿Qué va a suceder? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué lo ves? ¿Qué ves ahí? ¿El radio aumenta o disminuye? Este es el radio del átomo. Este es aquí, el radio del átomo. ¿Qué ha sucedido con el radio cuando gana electrones? Aumenta. Muy bien, amigo. Entonces, el radio cuando gana electrones se llama anión. Entonces, el radio del anión va a ser mayor al radio atómico. ¿Estamos? Pero, ¿qué sucede si pierde electrones? Cuando pierde electrones, ¿qué va a suceder con el átomo? Va a disminuir su radio. Va a disminuir su radio. Pierde un electrón, va a perder niveles de energía. Entonces su radio va a disminuir. Entonces cuando pierde electrones se llama catión. Entonces el radio del catión va a ser menor al radio atómico. Esa es la desigualdad. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Qué me dice aquí? ¿El radio catiónico siempre es menor que el radio del átomo original? El radio del catión siempre es menor al átomo original. ¿Estamos? Entonces ahí la clave es la D. ¿Estamos? Clave D. ¿El radio catiónico siempre es menor que el radio del átomo original? Verdadero. ¿Me están pidiendo la respuesta verdadera? La respuesta D. ¿Estamos? El radio catiónico, el radio del catión es menor al radio del átomo. Al radio del átomo. Así de simple. El siguiente problema. ¿Qué me dice el siguiente problema? El siguiente problema me dice, una de las etapas de la conversión de amoníaco a ácido nítrico. A ver, el siguiente problema, el problema 2. Una de las etapas de la conversión del amoníaco a ácido nítrico consiste en la conversión de, a ver, aquí tengo la siguiente ecuación. 4 amoníaco, ya me da balanceado, gas, más 5 oxígeno, también ya me están dando balanceado ahí, es igual a 4NO, gas, más 6 agüitas, gas. ¿Estamos? Se hace reaccionar 1,8 mol de amoníaco. De amoníaco tengo 1,8 mol. Y de agua con 2 moles de oxígeno. Con 2 moles de oxígeno. Ahí tengo 2 moles de oxígeno. ¿Y qué me pide? Calculen la masa en gramos de agua que se forma. Me están pidiendo la masa en gramos de agua que se forma. ¿Estamos? Y ahora sí. ¿Qué hacemos aquí? Cuando hay dos datos, tenemos que buscar el reactivo limitante. Y se trabaja con el reactivo limitante. A ver, ¿cómo se calcula el reactivo limitante? Al número de moles me lo vas a dividir por el coeficiente estequiométrico. ¿Estamos? Entonces, para el amoníaco, el número de moles 1,8 entre el coeficiente 4. Para el oxígeno, el número de moles 2 le dividimos entre su coeficiente que es 5. ¿Estamos? El menor es el reactivo
limitante y se trabaja con el limitante. Ahora sí. Entonces dividamos aquí. 1,8 entre 4, ¿cuánto es? La mitad de 1,8 es 0,9. La mitad de 0,9, 0,45. 0,45. Y aquí. Ya. Entonces, el oxígeno es 2 entre 5. 2 entre 5 es 0,4. 0,4. Entonces, ¿quién es el menor ahí? 0,4. Entonces, el reactivo limitante es 0,4. Trabajo con 0,4. Entonces tengo que trabajar con el oxígeno. Ya, con el oxígeno. Entonces voy a trabajar con el oxígeno. Entonces, 2 moles de oxígeno, ¿cuánto de masa voy a obtener? ¿Cuánto de masa voy a obtener? Ya. Y trabajemos con los coeficientes. Si sabemos que 5 mol de oxígeno me genera ¿cuántas moles de agua? 6 moles. 6 moles de agua. Pero una mol de agua, ¿cuánto pesa? Una mol de agua pesa, el peso molecular es pesado en gramos. Una mol de agua pesa 18 gramos. 18 gramos. Entonces, con regla de 3 simples, X es igual a ¿quién? 2 por 6 por 18. 2 por 6 por 18. Entre 5. 2 por 6 por 18 entre 5. ¿Cuánto sería eso? 2 por 6 por 18 entre 5. 2 por 6, 12 por 18. 8 por 2, 16 va una. 216. 216. Sí. 216. Entre 5. A ver, profesor. 43.2. 43,2. Esa es la respuesta. 43,2. ¿La clave cuál es? A ver, vamos a ver. La clave es la D en este caso, ¿no? Respuesta de 43,2 gramos. Vamos. Continuemos. Respecto al siguiente compuesto, me dice. Respecto al siguiente compuesto, al bromo 2, oxígeno. Con respecto a él. ¿Qué me están pidiendo, Con respecto a él. Con respecto a él, ¿qué me están pidiendo? A ver, esa es la pregunta número 3. Con respecto a este compuesto, primero, el bromo es un no metal. Es un no metal. Por lo tanto, eso es un óxido ácido. Es óxido ácido. Óxido ácido. ¿Qué más? El estado de oxidación del bromo, ¿cuánto es? Si el estado de oxidación del oxígeno es menos 2 y la suma del estado de oxidación es 0, ¿cuánto es el estado de oxidación de cada bromo? De cada bromo es más 1. Más 1. Entonces, el estado de oxidación del bromo es igual a más 1. ¿Estamos más 1? Ahora vamos a responder la pregunta aquí. Me pide, respecto al siguiente compuesto bromo O2, marca la afirmación verdadera. ¿Su nombre es dióxido de bromo? ¿Es dióxido de bromo? No. Falso. A. Falso. B. ¿Qué dice? ¿El número de oxidación del átomo de bromo es menos 1? Falso. Es más 1. C. ¿Su nombre es monóxido de dibromo? Verdadero. Monóxido de dibromo. La C, verdadera. ¿Estamos? Ahora continuemos con la siguiente pregunta. La C, verdadera. Con la siguiente pregunta. La pregunta número 4. La pregunta número 4. ¿Qué dice la pregunta número 4? En este caso, un elemento común
en la corteza terrestre tiene los siguientes números cuánticos para su último electrón. ¿Cuáles son los números cuánticos? 4, 0, 0, menos un medio. ¿No? Menos un medio. Calcula el periodo y grupo respectivamente al que pertenece. Periodo y grupo. A ver. Este es el nivel. El nivel me va a indicar el periodo. Periodo es 4. Ahora para el grupo. ¿Cómo sería para el grupo? La notación de él, ¿cómo sería la notación de su nivel? Este es el periodo 4. 0 que me indica la S. Y en la S tiene un orbital que se llama 0. Y el último electrón me dice que es menos un medio. Sería como si eran los electrones. Este es más un medio y este es menos un medio. Este es el último electrón. Entonces la configuración electrónica termina ahí. Termina en 4s2. ¿Estamos? 4s2. ¿Qué grupo sería? ¿Qué grupo? Grupo 2. ¿Estamos? El grupo 2. Grupo 2. ¿Estamos? Grupo 2. Entonces calcule el periodo y grupo al que pertenece. La respuesta es 4 y 2. 4 y 2. Respuesta. Respuesta es igual al 4 y 2. ¿Estamos? Continuamos con el siguiente problema. De una vez Andrés. Con la 5. A ver, el problema número 5, ¿qué dice? ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta? ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta? ¿Qué me dice? A. El BaF2, fluoruro de bario, presenta 2 enlaces covalentes. Falso. Este es un metal y este de aquí es un no metal. Por lo tanto, es un compuesto iónico. Compuesto iónico. Por lo tanto, es un compuesto iónico. Compuesto iónico. Entonces, A es falso. B. ¿Qué me dice? La fórmula del hidróxido de aluminio es aluminio OH3. Del hidróxido de aluminio. El aluminio, el único estado de oxidación que tiene es +3. Y el hidróxido, su carga es -1. Haciendo ASPAI, ¿qué voy a obtener? Aluminio OH3. Este es el hidróxido de aluminio. Hidróxido de aluminio. Por lo tanto es verdadero. La C, ¿qué me dice? Bueno, ahí sería la clave la B, ¿no? Pero vamos a completar ahí. Un óxido básico se forma por la unión entre un no metal y oxígeno. Falso. Un óxido básico resulta la combinación de ¿qué? De un metal más el oxígeno. Ese es falso. ¿Cierto? Por lo tanto es falso. ¿El CO2 presenta 4 enlaces iónicos? Falso. El CO2 es un compuesto covalente. ¿Estamos? Covalente. No es iónico. Falso. ¿Estamos? La E. ¿El fluoruro de calcio es una sal terciaria?
Falso también. ¿El cloruro de calcio es una sal terciaria? Falso. Falso. Entonces continuemos. Continuemos. A ver. Continuemos. ¿Qué me dice el problema 26? El fosgeno es un compuesto muy utilizado en la fabricación de plásticos y de pesticidas. El compuesto se puede sintetizar según la siguiente reacción. A ver, vamos a ver, ¿cuál es la reacción? El CO, el monóxido, en forma de gas, va a reaccionar con el cloro en forma de gas y me va a dar el CO cloro 2 en forma de gas. ¿Qué me dice? En el equilibrio se encuentran las concentraciones de CO 0,025, 0,025 y de cloro 0,05, 0,05 y de CO cloro 2 0,075, 0,075. Este es el equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio caso C, ¿a qué es igual? Arriba el producto, concentración de CO cloro 2 y abajo concentración de CO sobre concentración de cloro. Vamos. A ver. La concentración de CO cloro 2 es 0,075 sobre concentración de CO 0,025 por concentración de cloro 0,05. ¿Estamos? Dividiendo eso, a ver, dividamos eso. ¿Cuánto saldría aquí? ¿Cuánto va a salir ahí? Me va a salir 60. A ver, chicas. 60, 0,075 sería 60. Sería 0,075 sería 75 entre, aquí también se mueve 3 decimal, se mueve 3 decimal. Entre 25 por 0,05. ¿Estamos? Ya. ¿Cómo sería ahí? 75 por 100 entre 25 por 5. 25 aquí es el 3. Quinta de 100, 20. 20 por 3, 60. 60. Esa es la respuesta. Respuesta 60. 60. Entonces continuemos con el siguiente. ¿Cuál es la fórmula química del compuesto formado por la unión electrostática de los iones aluminio y sulfuro? Como sabemos, el aluminio tiene un solo estado de oxidación. Un solo estado de oxidación. ¿Cuál es el estado de oxidación del aluminio? El único estado de oxidación del aluminio es más 3. El aluminio más 3. Y el sulfuro es S-2. En aspita, ¿cómo sería? Aluminio 2, azufre 3. Ese es el sulfuro de aluminio. La respuesta es la de en este caso, ¿no? Respuesta: aluminio 2, azufre 3. ¿Estamos? El siguiente problema, 8. El problema número 8. A ver. ¿Qué me dice el problema número 8? Determinen el conjugado de bronco y globin de las siguientes bases y preséntenlos en el orden respectivo. A ver. Si esta es una base, la base va a reaccionar con el ácido. La base atrapa hidrógenos, atrapa protones. Entonces, cuando
va a atrapar protones, ¿qué va a suceder? Se va a transformar en el NH3. Si este es base, este es el ácido conjugado. Conjugado. ¿Vamos? Es el primero. 2. El Cn-, cuando va a reaccionar con un ácido cualquiera que sea HA, ¿qué me va a generar? La base va a atrapar el hidrógeno, CNH o HCl. ¿Estamos? Y me va a quedar aquí el A-. Le va a quitar su hidrógeno al ácido y el ácido se queda con A-. Si este está actuando como base, este de aquí va a ser su ácido conjugado. Ácido conjugado. Conjugado. ¿Estamos? El ácido conjugado. Ahora el siguiente. La 3. El NH3. El NH3 es una base. Si reacciona con un ácido cualquiera, le va a quitar el hidrógeno, le va a quitar el protón. Sería NH4 más A-. Este sería, si esta es la base, este sería el ácido conjugado. Ácido conjugado. Conjugado. Entonces, ese es el ácido conjugado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta va a ser NH3 HCN, CNH es HCN y el NH4 más. NH4 más. ¿Estamos? Esa es la respuesta. A ver, continuemos. Ahora, nomenclatura de hidrocarburos. Repito. Este es el problema número 9. Que bien, aquí tengo un hidrocarburo de la siguiente manera, a ver. Así. Tengo el siguiente hidrocarburo. Entonces, vamos a nombrar ese hidrocarburo. Vamos a nombrar. Primero se elige la cadena más larga. ¿Quién es la cadena más larga? Más larga y que contenga al enlace múltiple. Esa va a ser mi cadena principal. Esa va a ser mi cadena principal. Entonces empiezo la numeración por dónde? Más cerca del enlace múltiple. El extremo más cerca del enlace múltiple es aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todo lo que sale de la cadena principal se le llama rama o sustituyente. ¿Cómo se le llama él? Iso. Él se llama isopropilo porque tiene 3 carbonos. A él se le llama isopropilo. Isopropilo. A él, como tiene 2 carbonos, se le llama etil. A él también tiene 2 carbonos, etil. Él tiene un solo carbono, se le llama metil. ¿No? Metil. Ahora, primero se nombran las ramas en orden alfabético. ¿Quién es primero en el orden alfabético? ¿La I, la M o la E? La E. ¿En qué número está la E?
El etil se encuentra en el número 3 y 4. 3,4 dimetil. Dimetil porque son dos etiles. Después sigue el isopropil. Isopropil se encuentra en el 2. 2 isopropil. Isopropil. ¿Estamos? Y en el 5 se encuentra el metil. 5 metil. 5 metil. ¿Estamos? Ahora la cadena principal formado por 6 carbonos. X. Y ahora se coloca la posición del doble enlace. Un endo. Esa es la prueba del Yupa. Pero el 1 también puede ir aquí. Aquí. Entonces en ese caso, ¿cómo sería? 3,4 dimetil 2 isopropil 5 metil 1 hexeno. ¿Estamos? Esa es la respuesta. La respuesta sería esta. 3,4 dietil, 2 isopropil, 5 metil, 1 hexeno. ¿Estamos? Continuemos con la pregunta número 10. La pregunta número 10. ¿Qué me dice la pregunta número 10? ¿Qué me dice? Se tiene una solución de cloruro de sodio. A ver qué datos tengo. Tengo una solución de cloruro de sodio al 11,7%. Entonces el porcentaje en masa es igual a 11,7%. ¿Estamos? Y cuya densidad de la solución, ¿cuánto vale? 1,15 gramos por mililitro. Calcular la concentración molar en mol por litro. Me están pidiendo la concentración molar. Entonces, siempre que tenga usted el porcentaje en masa y tengo la densidad, ¿qué formulita voy a usar? Molaridad es igual porcentaje en masa por densidad por 10 entre masa molar. ¿Estamos? Entre masa molar. A ver, repasemos. Molaridad. Porcentaje de masa, ¿cuánto es? 11,7. 11,7. Por densidad, 1,15. Por 10. Entre la masa molar, o en este caso sería el peso fórmula. El peso fórmula del cloruro de sodio, el sodio es 23 y el cloro es 35,5. Entonces sumando 35,5 más 23 sería 8, sería 58,5. 58,5. Sería 58,5. Entonces, dividiendo todo eso, a ver, Camilo, a ver. Vamos a dividir eso. Sería 11,7 por 1,15. 1,15 por 10 entre 58,5, 58,5, el cual va a salir igual a 2,3. 2,3. Respuesta 2,3. Continuemos.
La pregunta número 11. La pregunta número 11. La pregunta número 11. La pregunta número 11. ¿Qué me dice? En el enlace iónico, en este caso, ¿qué dice? El enlace iónico se presenta entre iones de carga opuestas que se han formado debido a una transferencia de electrones. Al respecto, indique la secuencia correcta después de determinar si las proporciones son verdaderas o falsas. 1. ¿Qué me dice 1? A ver. 1, ¿qué dice? ¿Qué me dice 1? Se forma entre un metal de alta energía de ionización. ¿Los metales tienen alta energía de ionización? Falso. Ahí nada más es falso. Los metales tienen baja energía de ionización. ¿Y un no metal de baja afinidad electrónica? Un no metal de baja afinidad electrónica, los no metales tienen alta afinidad electrónica. Falso ahí. Falso. La primera es falsa. 2. ¿Qué me dice 2? Por lo general se forma entre un metal del grupo 1 y 2. Claro, un metal del grupo 1 o 2. Un ejemplo del grupo 1 es el sodio. El grupo 2, el calcio. Grupo 1 y grupo 2. Y un no metal del grupo 16 y 17. El no metal del grupo 16, ¿quién es? El azufre, el grupo 16. El cloro, grupo 17. ¿Cierto? Este es metal y estos son los no metales. Entre ellos se forma el enlace iónico. Eso es verdadero. Verdadero. Y este aquí, falso. ¿Estamos? 3. ¿La transferencia de electrones se produce desde el no metal hacia el metal? Falso. La transferencia de electrones se produce del metal al no metal. Ejemplo. ¿Cómo es el enlace iónico? El enlace iónico, por ejemplo, el sodio tiene un electrón de valencia. El cloro tiene 7 electrones de valencia. Entonces, el cloro le va a quitar los electrones al sodio. Lo quita los electrones al sodio, entonces el sodio ¿cómo queda? Como positivo. El metal sodio pierde electrones. ¿Y quién se lo lleva? Se lo lleva el no metal. El no metal gana electrones y se carga negativamente. ¿Estamos? El metal pierde electrones, transfiere electrones al no metal. El no metal gana electrones. ¿Estamos? Esa es la número 11. La 12. ¿Qué me dice el problema número 12? El problema número 12, ¿qué dice? En un recipiente de 4 litros a 700 grados Celsius, en un recipiente de 4 litros a 700 grados Celsius se coloca un mol de agua y un mol de CO. Aquí está. El agua más el CO. ¿Y qué me va a dar como resultado? H2 más CO2. CO2
gas. CO2 gas. Me dice que voy a colocar un mol de agua. Un mol de agua. Y voy a colocar un mol de CO. Un mol de CO. ¿Estamos? Un mol de CO. ¿Ya? Ese es lo que yo tengo al inicio. Al inicio tengo eso es lo que tengo al inicio. De ello me dice que va a reaccionar ¿cuánto? El 48% de agua. Reacciona el 48% de 1, va a ser 0,48 mol. Si de él reacciona 0,48 mol, de CO también va a reaccionar 0,48 mol. ¿Estamos? Y de él no va a reaccionar nada porque no hay nada. Se forma. ¿Quién se va a formar? Si 0,48 reacciona con 0,48, se va a formar de él también 0,48 mol. Y de él también 0,48 mol. ¿Vamos? ¿Y en el equilibrio qué voy a tener? En el equilibrio voy a tener, si al inicio tenía que ser un mol, reaccionó 0,48, me va a quedar ¿cuánto? 0,52 mol. De él también me va a quedar 0,52 mol. Y de él va a quedar 0,48 y 0,48 mol. Eso es lo que me va a quedar. Y en el resultado que voy a obtener, voy a analizar el equilibrio nada más. El equilibrio. Voy a tener que analizar el equilibrio. ¿Estamos? El equilibrio. Me están pidiendo la constante de equilibrio. Entonces, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado? El resultado va a ser, me está pidiendo la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es igual a ¿quién? Concentración de H2 por concentración de CO2 entre concentración de CO por concentración de agua. Concentración de hidrógeno, ¿cuánto tengo? En el equilibrio, 0,48. 0,48. Y del CO2 también tengo 0,48. Y del CO tengo 0,52. 0,52. Y de agua también tengo 0,52. Entonces la constante de equilibrio va a ser igual a 0,48 al cuadrado entre 0,52 al cuadrado. ¿Vamos? Eso es lo que voy a obtener. A ver, calculando esto, vamos a ver. 0,48 entre 0,52, el cual va a salir, el tengo que elevar al cuadrado, igual 0,85. 0,85 aproximadamente. 0,85. Respuesta 0,85. ¿Estamos? La número 13. La número 13. La número 13. ¿Qué me dice la número 13? La número 13 me dice ¿cuál no corresponde a un cambio químico? ¿Cuál no es un cambio químico? A. Disolución del cloruro de sodio en agua. Disolución del cloruro de sodio en agua. Cuando tú disuelves el cloruro de sodio en el agua, la sal de cocina en el agua, no va a cambiar. La sal de cocina sigue siendo lo mismo.
Por lo tanto, ese es un cambio físico. Físico. B. Fermentación del azúcar. Cuando se fermenta el azúcar, me produce alcohol. O sea, el azúcar ya cambió, se transformó en otra cosa. Es un cambio químico. C. Oxidación de un metal. Cuando se oxida un metal, cuando yo tengo un fierro, el hierro se oxida y ya se transforma en otra cosa. Lo que era hierro se va a transformar en ¿qué? En óxido de hierro. Entonces también es un cambio químico. ¿Vamos? Digestión biológica. Cuando tú comes algo, en el estómago el ácido lo va a descomponer, va a haber una transformación. Va a ser eso un cambio químico. ¿Estamos? Reacción Redo. Reacción de Redo también es un cambio químico. Entonces la respuesta aquí es A. A. Es un cambio físico, no es químico. Físico. ¿Estamos? La 14, número 14. Número 14. Número 14. Número 14. Determine el número de carbonos secundarios que existe en la molécula de 3,3. A ver. La número 14 es de papayita. Determina el número de carbonos secundarios que existe en la molécula 3,3 dietil 5 isopropil 4 metilnonano 4-metil nonano. Entonces, primero tenemos que buscar la estructura. Empiezas por el nonano. ¿Cuántos son? 9 carbonos. 9 carbonos. ¿Cómo sería? 1, colocas 9 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Lo numeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Estamos con 9? En el 3 hay 2 etiles. Etil tiene 2 carbonos. En el 3 también hay otro etil, son 2 etiles. En el 5 hay un isopropil. En 5 hay un isopropil, de esta manera el isopropil. En el 4 hay un metil. Ahora me están pidiendo el número de carbonos secundarios. El número de carbonos secundarios. Secundario es aquel carbono que está enlazado con 2 carbonos. Este de aquí es secundario. Está enlazado con 2 carbonos. Este también es secundario, está enlazado con 2 carbonos. Este también secundario, está enlazado con 2 carbonos. Ya. Este de aquí secundario, está enlazado con 2 carbonos. Este también secundario, está enlazado con 2. Y el también secundario está enlazado con 2. Estamos con 2. ¿Cuánto sería? 3, 4, 5, 6. Respuesta: 6 carbonos secundarios. 6 carbonos secundarios. 6 carbonos secundarios. La 15. Problema número 15. Problema número 15. Problema número 15. ¿Qué me dice? El acetileno es un gas incoloro e inodoro usado para trabajos de soldadura. Determine la cantidad máxima de acetileno en gramos que se podrá obtener
si se mezcla 50 gramos de carburo de calcio con agua, asume el rendimiento al 100%. Ya me dan la ecuación química. El carburo de calcio, C2 más agua, me va a dar como resultado hidróxido de calcio más el acetileno. Estamos ahí balanceando. Tenemos que balancear ahí. Hay dos calcio, un calcio, dos carbonos. ¿Estamos? Aquí hay dos oxígenos. Entonces, por lo tanto, ¿qué tiene que ser? Dos oxígenos. Aquí hay 4 hidrógenos, 2 más 2, 4. Ahí sería el balance. Ahí sería el balance. ¿Y qué me dice? Tengo 50 gramos de carburo de calcio. 50 gramos de carburo de calcio. Asume el rendimiento del 100%. ¿Ya? Me está pidiendo determinar la cantidad máxima de acetileno que voy a obtener con 50 gramos de carburo de calcio. Entonces, me están preguntando por el acetileno. El acetileno en gramos. ¿Ya? Determine la cantidad máxima de acetileno en gramos que se puede obtener con 50 gramos de carburo de calcio. Entonces, con 50 gramos de carburo de calcio, me están preguntando cuánto es la masa de acetileno. Entonces, aquí un mol de carburo de calcio me genera un mol de acetileno. Entonces, un mol de carburo de calcio me genera un mol de acetileno. ¿Estamos? Pero yo no lo quiero en mol. Aquí me están preguntando en gramos. Un mol en gramos, ¿cuánto sería? Recordad que el carbono es 12 y el calcio 40. 40, 12 más 2, 12 por 2 sería 24. Entonces sería 64. 64. Un mol de carburo de calcio pesa 64 gramos. Un mol de acetileno, ¿cuál sería su masa? 12 por 2, 24, más 2, 26. 26 gramos. 26 gramos. Entonces, una simple regla simple. X es igual a ¿quién? 50 por 26 entre 64. Esa sería la respuesta. 50 por 26 entre 64. Vamos a ver. 50 por 26 entre 64. Y eso es igual a 20,31. 20,3. 20,3. Entonces respuesta 20,3 gramos. Vamos, gramos. La 15, ahora la 16. La 16. ¿Qué dice la 16? La 16, a ver. ¿Qué me dice la 16? La 16. La 16. La 16, ¿qué me dice? La 16 me dice el aire. La 16. El aire de espacio cerrado puede contener formaldehído, sustancia tóxica. Debido a que muebles y pisos están hechos de resina que contiene formaldehído, para evitar su acumulación en interiores se hace circular el aire por un purificador que contiene permanganato de potasio, que en medio básico se convierte al formaldehído en ion formiato, menos tóxico. ¿Estamos? ¿Qué me dice? Calcula el valor de la relación H2CO y K-4 en la ecuación balanceada. Está preguntando balanceada. Yo tengo aquí
el formaldehído, voy a relacionar con el permanganato y me va a salir como resultado HCOO menos más MnO4 O2. Estamos O2. Viene la relación entre HC2CO y permanganato. Permanganato. Ya. Calcula el valor de la relación molar. Ahora, primero balancea. Para balancear, primero tenemos que calcular los estados de oxidación. El estado de oxidación del oxígeno, ¿cuánto es? Menos 2. De cada hidrógeno, ¿cuánto es? Más 1. Pero como hay 2 hidrógenos, sería más 2. Y todo ello tiene que sumar 0. ¿Cuánto es el estado de oxidación del carbono? 0. Aquí, el estado de oxidación del manganeso, ¿cuánto es? De cada oxígeno menos 2, pero como hay 4, en total sería menos 8. Del potasio es más 1. Y la suma de estados de oxidación tiene que ser igual a 0. ¿Cuánto tiene que ser del manganeso? Más 7. ¿Estamos? 0 y más 7. Aquí, de cada oxígeno menos 2, como hay 2, en total sería menos 4. ¿Cuánto tiene que ser del manganeso? Más 4 para que todo sume 0. A ver, aquí la suma de estados de oxidación tiene que ser menos 1. De cada oxígeno menos 2. En total sería menos 4. Del hidrógeno más 1. ¿Cuánto tiene que ser del carbono para que todo sume menos 1? Del carbono tiene que ser más 2. Entonces, ¿quieres cambiar su estado de oxidación? Del carbono que va de 0 está pasando a más 2. Por lo tanto, está perdiendo 2 electrones. El manganeso que está en 7 está pasando a 4. Por lo tanto, está ganando 3 electrones. ¿Estamos? 3 electrones. Ahora, la ganancia y la pérdida tienen que ser iguales. Entonces, aquí tengo que multiplicar por 3 y aquí por 2. ¿Estamos? Aquí por 3, aquí 3. Y aquí tiene que ser 3 también. Y aquí por 2. Y aquí tiene que ser también por 2. ¿Estamos? Entonces me están pidiendo la relación de H2O y permanganato de potasio. Pero me está diciendo balancear en medio básico. ¿Qué está sucediendo al balancear en medio básico? Cuando vamos a balancear en medio básico, solamente va a cambiar el agua. Esta relación ya no va a cambiar. Ya no va a cambiar esa relación, se va a mantener. Por lo tanto, no hay necesidad de terminar el balanceo. Ahí no, nada más termina. Vas a terminar el balanceo, vas a perder tiempo. Entonces aquí me están pidiendo la relación molar entre H2CO y permanganato sería igual. H2CO, ¿cuánto es? 3. ¿Y el permanganato cuánto es? 2. Sería 1,5. La relación sería 1,5. ¿Estamos? La 17. La 17. ¿Qué me dice la 17? En la 17 me dice, determine el volumen en litros de un globo que contiene inicialmente 2 litros de aire, medidos a 27 grados Celsius y a la presión barométrica de una atmósfera. Cuando es llevado a lo alto de una montaña donde la temperatura es 7 grados Celsius y la presión barométrica es la mitad de la presión inicial. Calcula el volumen del globo en litros. A ver, vamos a ver. Vamos a abrir. Cuando yo lo tengo en nivel del mar, me dice, tengo el globo, un globo que contiene inicialmente volumen 2 litros,
medidos a temperatura 27, pero ¿en qué tiene que ser? Más 273, el cual sería 300. 300 Kelvin. Y a la presión barométrica de una atmósfera. La presión es una atmósfera. ¿Estamos? Ahora, cuando yo lo llevo a una montaña, ¿qué va a suceder con el globo? ¿Qué me dice? Cuando he llevado lo alto de una montaña donde la temperatura es 7 grados, 7 grados, ¿cuánto sería? Más 273 sería 280. Y la presión barométrica es la mitad de la presión inicial. La presión, la mitad. Si era una atmósfera, aquí va a ser 0,5 atmósfera. La presión barométrica, calcula el volumen del globo en litros. El volumen en globos en litros. Entonces nosotros sabemos pavito 1 es igual a pavito 2. B1 entre temperatura 1 va a ser igual presión 2, volumen 2, temperatura 2. Presión, este es 1, 1, 1 y aquí 2. 2, 2. Entonces, presión 1, ¿cuánto vale? Una atmósfera. Volumen 1, 2. Temperatura 1, 300. Presión 2, 0,5. Volumen 2 me están pidiendo. Temperatura 2, 280. Entonces, volumen 2 es igual a ¿quién? 2 por 280 entre 300 por 0,5 es igual a volumen 2. Vamos a ver cuánto sale eso. 2 por 280 entre 300 entre 0,5, ¿no? Y eso es igual a 3,73. 3,73 litros. Vamos. Respuesta 3,73 litros. Vamos, 3,73 litros. El siguiente, la 38. La 38, ¿qué me dice la 38? En este caso sería la 18. La 18. La 18. ¿Qué me dice la 18? Me dice, marque la alternativa. Según la imagen, mostrar que presentan vasos con soluciones acuosas donde cada esfera representa una unidad arbitraria de masa de solutos disuelta en agua. Identifique qué solución tiene la misma concentración. A ver, en el vaso 1 me dice que hay 500 mililitros. Este es A. Y aquí contamos las bolitas: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Vamos? Y en el otro me dice, aquí me dice, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. Esta es solución B, que también es 500 mililitros. Y para esta solución, la C, la solución C, donde es también 500 mililitros, esa es la solución C. Aquí 1, 2, 3, 4. Y la solución D, donde hay la mitad,
250 mililitros, donde hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la solución D. Y la solución, a ver, solución E, que también es 250 mililitros, E. Me piden qué soluciones tienen la misma concentración. La misma concentración. A ver, aquí. Si en 500 mililitros hay 12 moles de soluto, en la mitad tiene que haber 6. En la mitad tiene que haber 6. Estos dos tienen la misma concentración. ¿Estamos? Por ejemplo, si hallamos la concentración de A, aquí es igual, cada puntito que sea moles, sería 12 moles sobre 0,500 mililitros, medio litro. Su concentración sería 24 mol por litro. 24 mol por litro. Y en la concentración de, ¿cuántos moles hay? 6 moles. Volumen, un cuarto de litro. Entonces sería 4 por eso sale 24 mol por litro. Tienen las dos la misma concentración. A y C tienen la misma concentración. A y C tienen la misma concentración. Respuesta A y D. Respuesta A y D. A y D. Esa es la pregunta número 18 para nosotros. La pregunta número 18. Ahora me toca la 19. La 19 me dice, indique cuáles de los siguientes especies químicas son isótonos. Isótonos. 1. Si me están preguntando isótonos son aquellos átomos que tienen el mismo número de neutrones. Entonces tenemos que calcular el número de neutrones. Selenio 7834. 34. Entonces el número de neutrones, ¿cuánto es ahí? 78 menos 34. ¿Cuánto sería? 44. 44. 44. Ese es el número de neutrones, 44. Ahora en la siguiente, ¿qué me dice? 2. El cloro 3517. 3517. Ojo, ahí ya nada tiene que ver el número de electrones ahí. No tiene nada que ver el número de electrones, solamente los neutrones. El número de neutrones es igual a 35 menos 17. Ese es igual a 18. La 3. El número de neutrones del bromo, 79, y aquí es 35. El número de neutrones es igual a 79 menos 35. Recordad, arriba el número de masa y número atómico. La resta es el número de neutrones. 79 menos 35 sería 70, 35 más 9, 44. 44. 44. 4. El número de neutrones. Cloro 17 y 37. El número de neutrones se calcula restando el número de masa menos el número atómico. El número de neutrones es igual a 37 menos 17. Ese es igual a 20. Entonces,
¿Quién tiene igual número de electrones? 1 y 3. La respuesta es 1 y 3. 20. 20, la última. 20, ¿qué me dice 20? ¿Cuál de las siguientes especies químicas es diamagnético? Al ojo, diamagnéticos son aquellas sustancias que tienen todos sus electrones apareados, que tienen su pareja todos sus electrones. Entonces, el boro, que tiene 5 electrones, por ser impar, ya no va a tener todos sus electrones apareados. Para que sea apareado, al menos tiene que ser par. Este ya al menos va a tener un electrón desapareado, por lo tanto este será paramagnético. Paramagnético. La de frente ya. Ya él tiene electrones desapareados, por lo tanto será paramagnético. ¿Quién más? El nitrógeno 7. El nitrógeno es impar, tiene un número impar de electrones, por lo tanto siempre va a haber un electrón desapareado. Este también va a ser paramagnético. Vamos. El magnesio 12 más 1. Él también tiene un número impar de electrones, porque me dice que tenía 12 electrones, pero aquí ha perdido 1. Número de electrones es igual a 11. Por lo tanto va a ser paramagnético y al frente. Va a tener electrones desapareados. Ya tiene electrones desapareados. Vamos. Ahora, el litio, 3, 2 más. Litio 3 más 2. Tiene un número impar de electrones. El número de electrones es igual a 3 menos 2. Tiene un solo electrón. Por lo tanto, un solo electrón ese electrón va a ser desapareado. Como es desapareado, por lo tanto es paramagnético. Magnético. Entonces, el único que tiene que ser aquí el flúor. Flúor 9 menos 1. En total tiene 10 electrones. Número de electrones es igual a 10. ¿Ya? Entonces, pues, lo único que queda es él. ¿No? Pero para confirmar, vamos a confirmar ello. Tiene que tener todos los electrones apareados. Apareados. Que sea par no me indica que sea diamagnético, que tenga todos los electrones apareados. No. Ahí vamos a ver con él. Hagamos configuración electrónica del flúor, que son 10 electrones. Flúor con 10 electrones. 1s2. En el S hay 2 electrones. ¿Qué sigue? 2s2. Ya va 4 electrones. 2p son 10 electrones. 2p6. Tiene que ser 6 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está el flúor 10. 10 tiene todos sus electrones apareados, por lo tanto es diamagnético. Magnético. ¿Estamos? Y por lo tanto la respuesta es el flúor menos 1, 10. Bueno, muchachos, ojalá les haya servido esto. Muy buenas noches con todos ustedes.